buenos días a toda la familia de Palenque TV. El día de hoy nos vemos nuevamente con su programa Mamá Pediatra. Soy la doctora Paola Díaz y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se presenta con bastante frecuencia en nuestros pequeñitos y que de hecho toma los primeros lugares a nivel Latinoamérica en lo que son cuadros de morbimortalidad en pediatría. Vayan a traerse pronto la tacita de té, el vasito de leche, aquí en nuestro último programa de este mes de noviembre, ya entrando a nuestro mes navideño, en el que también vamos a hablar de muchos temas de actualidad para el cuidado de nuestros pequeñitos. Entonces siéntense todos en familia y vamos a empezar con este tema el día de hoy. Bueno, ¿qué es la diarrea? ¿Qué son las gastroenteritis agudas? ¿Es la diarrea un síntoma o un signo que nos indica que algo está mal? ¿Es mala la diarrea? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo en el transcurso del programa y les invito también a que puedan hacer las llamadas para que podamos resolver cualquier duda o consulta que tengan en relación a sus pequeñitos. La diarrea, las gastroenteritis agudas se definen como enfermedades o más bien un cuadro de un síndrome, así lo llamamos, porque la enfermedad diarreica aguda como tal no solamente va a ir acompañada de la diarrea, ¿no? Además que la diarrea va a estar acompañada por síntomas como dolor abdominal, fiebre, malestar general y acompañando esta definición de lo que es la enfermedad diarreica aguda, pues tenemos que la diarrea también va a tener múltiples causas, ¿no? El tiempo de duración de las diarreas agudas va entre los tiempos de 7 a 14 días, pero también es bueno que los papás sepan que la diarrea puede tener múltiples causas y no solamente ser una causa que nos demuestra una enfermedad aguda, sino también puede deberse a una enfermedad que nos condicione una diarrea persistente. Hablamos de las diarreas que van entre los 14 a los 30 días o una diarrea incluso crónica que se extiende a más de los 30 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las diarreas agudas? Estas diarreas que tienen una duración de 14 días, es importante que nosotros sepamos que la causa de estas diarreas puede ser múltiples, no siempre son infecciosas. Tenemos una parte de enfermedades diarreicas que son de tipo infeccioso y otras que son de tipo no infeccioso. Estos cuadros diarreicos, como decíamos, ¿no? Se pueden extender a lo largo del tiempo cuando la causa generalmente es no infecciosa. Ahora, hablando de la causa infecciosa de las diarreas. Los agentes infecciosos que atacan a nuestros pequeñitos no siempre son bacterias, pueden ser también virus, pueden ser parásitos y es importante que sepamos que cada uno de estos cuadros va a tener un tratamiento específico y que no todos van a tener el mismo tratamiento. Sin embargo, existe un pivote para el manejo de lo que es la diarrea, porque la diarrea como tal no es algo malo, ¿no? La diarrea como tal nos está anunciando que existe algo en el organismo de nuestros pequeños, algo en nuestro organismo que está causando daño al tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, la diarrea como tal no es que la tengamos que cortar, sino que tenemos que manejar aquello que se está perdiendo en el organismo de nuestros pequeñitos, que puede condicionar, sí, algún cuadro de complicación secundaria a lo que es la diarrea. ¿Y qué es esto? La deshidratación. Y bueno, y de esto vamos a hablar también más adelante. Entonces, la diarrea. La diarrea como tal es un signo que se define como el aumento en la frecuencia de las evacuaciones o la disminución en la consistencia de las evacuaciones de nuestros pequeñitos. Es decir, si tu niño normalmente está acostumbrado a evacuar una vez al día, a evacuar 2 veces al día o a evacuar cada 2 días, ¿no? O normalmente tiene más tendencia a la constipación, pero de repente empieza a aumentar la frecuencia del patrón normal de evacuaciones que tiene ese niño específicamente, o existe una disminución en la consistencia que normalmente presenta nuestro pequeñito. Entonces hablamos de diarrea. No es tan importante el color de las evacuaciones, que muchas veces los papás
pues vienen alarmados porque nos dicen ha cambiado de color, a veces esto viene relacionado incluso con los alimentos que ha consumido, pero sí es importante que nosotros veamos la consistencia y que veamos también la frecuencia con la que presenta las evacuaciones para poder decir nuestro pequeño tiene diarrea. Así también para que nosotros nos podamos como médicos orientarnos en la causa que está atacando a nuestros pequeñitos, es importante que veamos los síntomas acompañantes, cómo se ha presentado, después de qué condiciones se ha presentado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el antecedente de que nuestro pequeñito ha consumido alimentos un poquito de dudosa procedencia, o que ha comido fuera de casa en la calle, o que ha estado de repente en algún festejo en el que no se ha lavado las manos adecuadamente, o estaba jugando, estaba compartiendo de repente en un ambiente como en un parque fuera de la casa, y no hemos tenido el cuidado de lavarse las manitos para que consuma los alimentos. Entonces esto ya nos debe llamar la atención cuando se presenta la diarrea, y mucho más cuando vienen síntomas acompañantes. En los cuadros, sobre todo infecciosos, ¿qué síntomas nos pueden acompañar? ¿No? Por ejemplo, el dolor abdominal, puede existir la presencia de fiebre cuando existe infección, puede existir malestar general, ¿no? Y obviamente las deposiciones que están disminuidas en consistencia, y también pueden haber, por ejemplo, vómitos, ¿no? Cuando existe alguna causa infecciosa de las diarreitas, ¿no? Es importante, como les decía, todo el antecedente en relación a estos cuadros diarreicos. A veces nosotros también tenemos que identificar si no se relaciona con el consumo de algún tipo específico de alimento, ¿no? Como habíamos bien mencionado, las causas no infecciosas. En el anterior programa veíamos, por ejemplo, uno de los cuadros que es la intolerancia a la lactosa, o la intolerancia a algún tipo de alimento, intolerancia al gluten, intolerancia a otro tipo de alimentos. Nos puede condicionar también cuadros diarreicos, y generalmente, pues obviamente se asocia, ¿no? Un niño presenta diarrea después de que consume productos lácteos derivados, o presenta diarrea después de que ha consumido algún alimento que es rico en gluten, ¿no? Entonces todos estos procesos también nos pueden condicionar los cuadros de diarrea. Entonces es importante primero todos estos antecedentes y ver si no hay síntomas asociados, ¿no? Así también es importante que nosotros sepamos que en la clasificación, por ejemplo, de la diarrea, las causas que vamos a identificar que van a producir la misma, no siempre van a actuar con el mismo mecanismo de acción. Es decir, existen algunas bacterias, virus, parásitos que van a causar, por ejemplo, un proceso inflamatorio en el tracto gastrointestinal. Esta inflamación va a producir que se altere lo que son las vellosidades del intestino, y por eso se va a producir de repente la diarrea por una causa inflamatoria. Otra causa, cuando existe alguna toxina o alguna sustancia dentro de la bacteria, dentro del agente infeccioso, que pueda condicionar que exista una mayor secreción de líquidos, ¿no?, hacia la luz del intestino, y esto va a condicionar que exista diarrea también. Otra causa, o en el mecanismo, digamos, que se produce la diarrea, como decíamos, por ejemplo, una intolerancia alimentaria, una intolerancia a la lactosa, va a hacer que se produzca una carga osmolar mayor en la luz del intestino. Y esto va a provocar que, como no existe una buena absorción de los nutrientes, exista una mayor concentración de los mismos en la luz del intestino, y esto va a condicionar que se produzca la diarrea como tal. Entonces, como vemos, los mecanismos pueden ser variados y van a presentarse de acuerdo al tipo de agente infeccioso, de acuerdo a la causa que tengamos específicamente que nos esté condicionando la diarrea. Entonces, papás y mamás, es importante que nosotros tengamos todo esto en mente cuando nosotros empezamos a ver que existe la presencia de diarrea en nuestros pequeñitos, ¿no? Lo que más nos debe importar, como les comentaba hace un momento, es dentro de todo lo que nos produce la diarrea, no es la diarrea como tal, ¿no? La diarrea más bien está tratando, al presentarse, de eliminar aquello que nos está causando daño a nuestro organismo,
¿no? Entonces, una vez más, en este momento, les invito a que podamos tomar el contacto con los números de referencia que se presentan en pantalla para cualquier duda que tengan en relación a este u otros temas relacionados con el cuidado de los más pequeñitos del hogar. Entonces, como bien les mencionaba, estos cuadros de diarrea, pues de acuerdo a la causa específica que tengan, ¿no? Vamos a tener que manejarlos. ¿Y qué es lo más importante cuando hablamos de la diarrea? Hablar acerca de la deshidratación, ¿sí? Entonces, una de las cosas que más puede complicarnos cuando hablamos de la diarrea, y que es de hecho lo que primero tenemos que tratar en nuestros niños, es la deshidratación, ¿sí? Porque junto con la diarrea, este signo que nos ayuda mucho a eliminar aquello que está causando el malestar a nuestro pequeñito y que de hecho no está indicado cortarla, ¿no? Sino más bien suplir aquellas pérdidas que está teniendo nuestro pequeño. Junto con la diarrea se va agua, ¿no? Entonces la pérdida de líquidos en nuestros pequeños nos condicionan estos cuadros de deshidratación. Y acompañado con la pérdida de líquidos, también tenemos la pérdida de unas sustancias que se llaman electrolitos. Los electrolitos como el sodio, el potasio, ¿no? Nos van a condicionar que existan un funcionamiento inadecuado que se va a presentar de forma paulatina, ya que estas sustancias de electrolitos actúan sobre todo en el funcionamiento celular, en el funcionamiento de lo que es la musculatura, en diferentes órganos que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y el hecho de que exista una disminución de los electrolitos van a hacer, por ejemplo, que la motilidad de los intestinos se vaya reduciendo, que igual otro órgano que funciona mucho a través de todo lo que son los electrolitos, por ejemplo el corazoncito, entonces la musculatura también a nivel cardíaco puede llegar a afectarse, y bueno, y la pérdida de líquido pues va a condicionar que nuestros pequeños tengan un volumen circulante menor al que deberían tener, ¿no? Y esto condiciona la deshidratación, y la deshidratación o la falta de líquido en el volumen circulante nos va a condicionar una serie de datos clínicos que nosotros podemos empezar a verlos poco a poco en nuestros pequeñitos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestros peques están empezando a tener deshidratación, ¿no? Nosotros vemos un niño que tiene diarrea y que puede tener también, como decíamos, como signo acompañante, por ejemplo, los vómitos. Entonces, ¿qué va a suceder con este pequeño? Lo primero, va a empezar a tener las mucosas secas, ¿no? Es decir, la mucosa de la boquita seca, ¿no? Vamos a empezar a tener de repente un llanto sin lágrimas. Vamos a tener otro dato de deshidratación, como por ejemplo que la piel se vuelve poco turgente. Nosotros normalmente, cuando tenemos nuestra piel, la pellizcamos y rápidamente vuelve, ¿no? Nosotros llamamos esto el signo del pliegue. Pero si nosotros pellizcamos cuando existe deshidratación, este signo del pliegue, la piel se queda elevada, ¿no? Esto nos está dando una pauta de que nuestro pequeñito se está deshidratando. En los bebecitos más chiquititos, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la fontanela, ¿no? Cuando palpamos la cabecita existe un espacio ahí entre las suturas que poco a poco con el paso del tiempo se va cerrando, pero generalmente esta fontanelita cuando hay deshidratación está hundida, está deprimida, ¿sí? Lo que les decía, la mucosa de la boca seca, ¿no? Y cuando esta deshidratación va incrementando en el tiempo, ¿no? Esto va a empezar a condicionar que vaya pues evitando la distribución de líquidos en todo el organismo, ¿no? Y esto nos va a ir condicionando, por ejemplo, que disminuya la cantidad de orina que se presenta normalmente en nuestros pequeños, es decir, que nuestros pequeñitos no estén presentando en la frecuencia de la orina que solían presentar, lo que nosotros llamamos oliguria, ¿no? Una disminución en lo que es la frecuencia de la presencia de la orina, de las micciones, ¿sí? La concentración de la orina pues va a ser aumentada también porque no estamos teniendo una dilución adecuada de los solutos,
Y esto poco a poco, a medida que incrementa esta deshidratación, va a condicionar una disfunción. Lo primero a nivel renal, por ejemplo, igual a nivel, digamos, de la cabecita. Cuando no existe una buena circulación, una buena irrigación, pues puede haber primero una irritabilidad constante, ¿no? Además, la demanda del mismo organismo que dice al pequeño, bueno, necesitas hidratarte, necesitas líquido, necesitas electrolitos en tu cuerpo. Bueno, los pequeñitos van a manifestar ansias por tomar líquidos, lo que conocemos como la sed, ¿no? Van a presentar además irritabilidad constante porque van a estar predispuestos a querer consumir mayor cantidad de líquidos. Y bueno, y todos estos datos más el acompañamiento de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La ausencia de lágrimas al momento del llanto, la mucosa oral seca, la piel poco turgente, que vaya disminuyendo la cantidad de presentación de orina, ya nos tiene que alarmar, ¿no? Entonces nosotros cuando evaluamos con los primeros signos que les había mencionado, decimos, bueno, este pequeño tiene una deshidratación leve. Cuando existen mayores datos de deshidratación, este pequeño tiene una deshidratación moderada. Y si continúa avanzando esta deshidratación, que eso es muy importante, sobre todo en los pequeños recién nacidos o en los lactantes, que su cuerpito está condicionado por el volumen circulante que tiene, por la cantidad de líquidos que tiene, y que rápidamente una diarrea, por ejemplo, profusa, o un vómito, o el acompañamiento de ambos signos, nos puede condicionar una deshidratación pronta y rápida. ¿Y qué es lo que pasa si es que sucede esta deshidratación y va incrementándose en el organismo de nuestros pequeñitos? Pues prontamente vamos a tener el deterioro neurológico, por ejemplo. Son niños que, además de todos estos datos de deshidratación, ¿no?, se van a presentar con somnolencia, van a presentarse letárgicos, ¿no? La cantidad de orina prácticamente es nula. Es cuando ya el riñoncito se está empezando a comprometer por la falta de la irrigación que va a tener y por la falta de el funcionamiento para presentar la diuresis. Entonces incluso se puede presentar un daño renal agudo, ¿sí?, a causa de la deshidratación. Y como les decía, el compromiso neurológico, ya el resto de los órganos deja de irrigarse de forma adecuada, no hay líquido en el cuerpo y poco a poco van fallando los órganos. Por eso es tan riesgosa la diarrea o la enfermedad diarreica aguda como tal, no por la diarrea que se presenta, sino por la deshidratación que se puede dar en nuestros pequeñitos. Entonces es muy importante, y por eso cuando hablamos de la epidemiología, decimos es una de las primeras causas de morbimortalidad en nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque a veces los papitos, las mamitas ven al pequeñito que está empezando con diarrea, tratan como tal de cortar la diarrea, pero no tratan lo que es la clave para el manejo de las complicaciones como las causantes por la deshidratación. Entonces es muy importante que papás, mamás ahí en la casita atendamos como primer dato pivote en nuestros pequeñitos la deshidratación. Entonces cuando nosotros hablamos acerca de, primero, identificar cuál puede ser la causa que está originando esa diarreíta en nuestros pequeños, ¿no? Entonces lo primero en casita tenemos que ver, nuestro niño empieza con diarrea, y antes de que nosotros podamos identificar de repente la causa acudiendo a un médico, haciendo cierto tipo de estudios de laboratorio, ¿no?, lo primero que tenemos que atender es empezar a hidratar adecuadamente a nuestros pequeños. Y para esto, lo mejor que tenemos en el medio para poder hidratarlos y que podemos encontrar en cualquier lugar, incluso en lugares muy alejados del país, en zonas rurales, son las sales de rehidratación oral. Y bueno, acá voy a aquí jalarlo un poquito para que podamos ver, y me están acompañando estos sobrecitos justamente de sales de rehidratación oral. Entonces, papás, mamás, lo primero, nuestro pequeño empieza con diarrea, y lo primero que tenemos que tener en casa, lo primero que tenemos que acudir a la farmacia y tenerlo, son las sales de rehidratación oral, porque esto va a prevenir que nuestro pequeño pueda tener todas esas complicaciones de las que les estaba hablando.
¿no? Entonces, estos son sobrecitos, existen diferentes marcas ahora en el medio, hablando de sales de rehidratación oral, incluso algunas que ya vienen preparadas, ¿no? Estos son sobrecitos, es el polvo, que conocen mucho las mamás y los papás, porque constantemente el pediatra va a recomendar como primera pauta del tratamiento las sales de rehidratación oral. Y a esto, bueno, entra un poquito a la reflexión, porque algunos papás dicen, he ido al médico y solo me ha dado sales de rehidratación oral, ¿no? Y entonces esto no es que solo se dé, sino que en cualquier cuadro de diarrea, sea por bacteria, sea por parásito, sea por virus, el tratamiento fundamental es prevenir la deshidratación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestras sales de rehidratación, ¿sí? Generalmente estos sobrecitos vienen para preparación de 1 litro, existen otros que vienen para preparación de 1 taza y, como bien les decía, existen otros ya en el ámbito, de acuerdo a los laboratorios diferentes en el medio, que ya vienen preparados, ¿no? Es decir, que la solución ya viene preparada. Entonces, generalmente nosotros abrimos el sobrecito, que es su polvo, lo diluimos en 1 litro de agua y esa sal de rehidratación que ya está preparada nos va a servir para poder evitar la deshidratación de nuestro pequeñito, incluso de forma preventiva. Empieza la diarrea, empezamos a brindar las sales de rehidratación. Ahora, una pauta también importante en el manejo de esta hidratación en nuestros pequeños es que no debemos dar estas sales de forma, digamos, en un vaso, a veces en el biberón incluso se los ponen y hacen que se lo tome rápidamente. La forma de manejo de estas sales es una forma paulatina, es decir, a sorbos cortos, lentos. Nosotros muchas veces les decimos a los papás con una jeringuita o con una cucharillita, vamos a preparar y les vamos a brindar de forma paulatina. ¿Cuál la cantidad? ¿No? Entonces, generalmente nosotros preparamos nuestras sales de rehidratación, la tenemos preparada en la casita y esta preparación nos va a durar 24 horas, si es para 1 litro. Como les decía, vienen algunos ya preparados en sachets, vienen otros para 1 taza, ¿sí? Y la cantidad que tenemos que brindar es aproximadamente de medio vaso para aquellos pequeños menores de 10 kilos, lactantes menores, lactantes mayores generalmente, y para aquellos que son mayores de 10 kilos vamos a preparar 1 tacita completa y después de cada deposición que sea disminuye en consistencia debería terminar el medio vasito aquellos de menores de 10 kilos y 1 vasito completo aquellos que son mayores de 10 kilos y ofreciéndoles así paulatinamente, ¿no? Entonces, acá tengo 2 formas, de hecho, de las sales, ¿no? Una que son sabor a frutas y otras que son sin sabor. Y eso también es importante porque muchos papás dicen, mi niño no tolera, ¿no? O sea, no le gusta el sabor. Entonces, estos que vienen saborizados de repente facilitan que se pueda pegar a la ingesta de estas sales de rehidratación oral. Y aquellas que ya vienen preparadas, la forma de administración es la misma, lenta, a sorbos cortos, no de golpe, porque esto puede producir vómitos, una sensación de náuseas y esto puede ser contraproducente en el manejo del tratamiento de nuestra enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos iniciado este manejo, si esta diarreíta tiene datos de alarma, por ejemplo, la presencia de sangre, las evacuaciones, si nuestro pequeño además está con fiebre de alto grado, dolor de la pancita, ¿no? Entonces, todos estos síntomas también deben manejarse y sobre todo si esta diarreíta se está extendiendo un periodo mayor a lo que son los 2 a 3 días en aquellos pequeños preescolares o escolares, pero en nuestros pequeñitos lactantes, en cuanto se presente la diarreíta, es bueno y oportuno acudir tempranamente al médico de cabecera porque, como habíamos dicho, rápidamente se nos pueden deshidratar o pueden condicionar alguna complicación, ¿sí? Entonces, acudimos a nuestro médico cuando existen estos datos de alarma y más aún cuando existen vómitos. ¿Por qué? Porque nuestro pequeñito no solamente se está deshidratando por la diarrea, sino también está teniendo otro tipo de pérdidas de líquidos y electrolitos a través de los vómitos. Entonces, esta deshidratación y esta descompensación puede ser más abrupta, más rápida y es por eso que tenemos que acudir en este momento a nuestro médico de cabecera, ya sea nuestro pediatra, el médico general de la familia, nuestro médico familiar,
¿no? O la posta de salud, en la que podemos tener de repente la orientación para que podamos identificar la causa que nos esté condicionando este tipo de diarrea, ¿sí? Si no existen estos síntomas acompañantes, ¿no? De vómitos, fiebre, malestar general, muchas veces también la causa de la diarrea puede ser un alimento que haya estado en malas condiciones, que nos haya podido causar una intoxicación alimentaria, una transgresión alimentaria también, sobre todo ahora que vienen estas épocas de fin de año, que los pequeños pueden tener alto consumo de alimentos, ¿no? Viene un poquito del consumo de golosinas, o que se nos ha ido un cumpleaños y exagerado en el consumo de alimentos. Esto también nos puede condicionar lo que es la diarrea en nuestros pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, lo primero, cuidar la hidratación de nuestros pequeñitos, acudir tempranamente al médico para que se puedan tratar los síntomas o signos agregados, como el manejo de vómitos, dolor abdominal, la fiebre, para que puedan estar adecuadamente manejados. Acudir a su médico para que podamos hacer los exámenes de laboratorio, un examen de ese rápido que nos pueda ayudar a identificar causas parasitarias o bacterianas, que en este caso necesitaremos un antiparasitario o un antibiótico recién, ¿sí? Y bueno, poder manejar de forma adecuada lo que son las diarreas en nuestros niños. Soy la doctora Paola Díaz, una mamá pediatra. Siempre a veces el tiempo se nos queda un poco cortito para profundizar en estos temas de tanta ayuda para el cuidado de los más pequeños del hogar. Los invito a continuar siguiendo que es su programa Mamá Pediatra. El día de hoy vamos a finalizar este programa con esta reflexión de que es importante manejar fundamentalmente la deshidratación cuando existe la diarrea en nuestros pequeñitos. Y cuando hay datos de alarma, acudir prontamente a su médico de cabecera, el pediatra o el médico de la familia, para que podamos identificar la causa y tratarla de forma específica. Nos vemos el siguiente sábado con un programa más, donde vamos a tener igual la invitación de diferentes profesionales en el ámbito de la pediatría para que podamos tratar estos temas del cuidado de nuestros pequeñitos. Los espero el siguiente sábado con más información para el cuidado de nuestros consentidos del hogar. Hasta el siguiente sábado.